Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver el concepto de divergencia de campo eléctrico y la ley de Gauss en forma diferencial. Bueno, vamos a considerar una distribución de carga, un cuerpo con una distribución de carga ρ de r. En cada punto hay una cierta cantidad de carga por unidad de volumen. Lo que vamos a hacer es colocar una superficie cerrada S de forma cualquiera, relativamente pequeña, que encierre al punto R, donde hay una densidad volumétrica de carga, ρ de r. Por ejemplo, vamos a tomar esta superficie cerrada que es como una papa, ¿eh? Podemos poner un cubito, una esfera, lo que sea, eso no es importante. Bs pues, es el volumen encerrado por la superficie cerrada S, cualquiera, ¿no? Entonces lo que hacemos es calculamos el cociente de la integral del flujo de campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico, ¿no? Obviamente como hay una densidad de carga, pues hay líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, aquí de esta carga puntual salen líneas de campo eléctrico radial. Y bueno, si hay otras cargas, bueno, hay más líneas de campo eléctrico y se van sumando, ¿eh? Por el principio de superposición. Pero bueno, entonces, lo que vamos a hacer es calcular el cociente del flujo de campo eléctrico a través de esta superficie pequeña que encierra el punto R y dividimos entre el volumen encerrado por esa superficie. Luego vamos reduciendo el tamaño de la superficie, con lo cual pues se reduce el flujo, ¿eh? Porque si la superficie va siendo más pequeña, se reduce el flujo que está en el numerador de este cociente, pero también va disminuyendo el volumen encerrado, ¿no? por esa superficie, y ese está en el denominador. Entonces, tanto el numerador como el denominador van disminuyendo cuando disminuimos el volumen de la superficie cerrada, o la superficie cerrada. Luego lo vamos reduciendo hasta el límite en donde la superficie, el área de la superficie cerrada tiende a cero. Y en ese momento solo encierra el punto R. O sea, lo hacemos de tal manera que quede el punto R encerrado en esa superficie que es prácticamente puntual. Entonces definimos la divergencia del campo eléctrico en el punto R como, lo denominamos por div de R, el límite cuando S tiende a cero y el volumen obviamente encerrado tiende a cero también, del flujo de campo eléctrico a través de esa superficie infinitesimal, ¿va? Prácticamente tiene un punto, entre el volumen encerrado por esa superficie. Este límite existe, ¿sí? Si existe este límite, pues eso lo llamamos la divergencia. Entonces el flujo por unidad de volumen saliente o entrante de una superficie puntual que encierra el punto R, ¿sí? Es el significado físico de la divergencia. Entonces podemos, a partir de este concepto, expresar la ley de Gauss en forma diferencial. Entonces aplicamos la ley de Gauss en forma integral a esta superficie pequeña que encierra al punto R, ¿sí? Esa está la ley de Gauss, ¿verdad? El flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. La carga encerrada pues es la que esté allá adentro, ¿no? De esa superficie. Entonces la divergencia queremos que se define como el límite del flujo a través de esta superficie pequeña, dividida entre el volumen, el límite cuando tiende a cero. Esto implica entonces, si sustituimos aquí el flujo en términos de la carga encerrada, me queda esto, y saco una entre epsilon 0, entonces la divergencia del campo eléctrico es 1 entre epsilon 0 por el límite de la Q encerrada entre Bs. Pero cuando sacamos el límite, pues eso va a ser la cantidad de carga que tenemos diferencial, ¿verdad? Por unidad de volumen. Y eso es precisamente la densidad volumétrica de carga. Por lo tanto, hemos llegado a que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga
en el punto R entre epsilon 0. Esa es esta ley, básicamente, expresada en forma diferencial, ¿sí? Entonces, con palabras, vamos a decir, la ley de Gauss en forma diferencial dice que el flujo de campo eléctrico por unidad de volumen saliente o entrante de una superficie puntual que encierra el punto R es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga encerrada por unidad de volumen o densidad volumétrica en ese punto, ¿sí? Si la densidad de carga aquí es mayor que 0, pues aquí la divergencia va a ser igual a una cantidad mayor que 0. Eso quiere decir que las cargas eléctricas positivas son fuente de campo eléctrico, es decir, de ellas emanan líneas de campo eléctrico, están fluyendo desde el interior hacia el exterior. Si la densidad de carga es negativa, la divergencia, como se ve de esa expresión, va a ser negativa. Eso quiere decir que las cargas eléctricas negativas son un sumidero de campo eléctrico. Así que si pusiera una carga negativa, las líneas van hacia la carga negativa, es decir, a ellas llega el campo eléctrico o finalizan las líneas de campo eléctrico. Si ρ es igual a 0, hay puntos, por ejemplo, aquí afuera de la distribución. Si la ρ es 0, la divergencia del campo eléctrico es 0. Eso quiere decir que los puntos R en el espacio en donde no hay cargas eléctricas, esos puntos son atravesados por el campo eléctrico. O sea, por ejemplo, aquí si pongo una superficie y saco la divergencia va a ser 0 porque por ahí va a pasar una línea que entra por un lado de esa superficie y sale por el otro, ¿sí? Fíjense que el hecho de que la divergencia del campo eléctrico sea 0, por ejemplo, aquí no quiere decir que el campo sea 0, ¿eh? Aquí puede haber un campo eléctrico, pero simplemente lo que me dice que la divergencia es 0 es que ahí no hay cargas, ¿sí? O sea, básicamente entonces la ley de Gauss me expresa, como hemos dicho, las matemáticas son el lenguaje de la física. Esta ecuación lo que me dice es que las cargas eléctricas por unidad de volumen son fuente de campo eléctrico, de ahí fluyen por unidad de volumen líneas de campo eléctrico o llegan líneas de campo eléctrico si las cargas son negativas. Bueno, podemos aplicar la ley de Gauss en forma diferencial para cargas puntuales, para ver en dónde hay fuentes o sumideros, ¿no?, de carga eléctrica, si representamos las cargas puntuales en términos de la función delta de Dirac, que es una función que vale 0 en todos los puntos R diferentes a RQ, donde haya cargas, ¿sí? Y cuya integral en una región del espacio en un volumen que encierre al punto RQ va a ser igual a 1. Esta función también tiene unidades en el espacio tridimensional de inverso de volumen, por lo tanto al multiplicar Q por la función delta de Dirac me da unidades de carga por unidad de volumen, es unidades de densidad volumétrica de carga. Entonces aquí si aplicamos la ley de Gauss en forma diferencial, ¿sí? ¿Por qué pierdo el puntero? ¿No? Forma diferencial, entonces vemos que bueno, en puntos donde haya cargas positivas, la divergencia va a ser positiva. Por ejemplo, aquí, ¿no?, aquí en este otro punto, ¿sí? Ahí hay una fuente de campo eléctrico, ¿eh? La divergencia es positiva, de ahí están saliendo, ¿eh?, líneas de campo eléctrico. Acá hay otra fuente, ¿eh?, la carga positiva, de ahí están emanando líneas de campo eléctrico, aquí otra, ¿sí? De las cargas negativas, a las cargas negativas llegan líneas de campo eléctrico, como acá, son sumidero, ¿no?, de campo eléctrico. Esta también, esta está de aquí abajo. Y en puntos en donde no haya cargas eléctricas, la divergencia va a ser 0. Pues fíjense que, aquí hay otro punto. El hecho de que la divergencia del campo eléctrico, aquí se muestra muy claramente, sea 0, no quiere decir que el campo eléctrico sea 0. Aquí hay un campo eléctrico. Pero la divergencia es 0, ¿por qué? Porque como no hay densidad de carga, de aquí no están fluyendo nada más o están llegando líneas de campo eléctrico. Aquí no, esta superficie es atravesada por líneas de campo eléctrico. Todas las que entran por un lado salen por otro lado.
Igual aquí, ¿verdad? Esta línea que entra por un lado, sale por otro lado. Aquí las líneas que entran por arriba, salen por la parte inferior. ¿Sí? Entonces, la ley de Gauss me permite decir dónde hay fuentes, ¿verdad? O sumideros de campo eléctrico. En los puntos donde la divergencia sea distinta de cero, quiere decir que ahí hay una carga, ¿no? En este caso, carga puntual, ya sea positiva o negativa. Bueno, aquí lo que voy a hacer es calcular la divergencia de un campo vectorial, F, en un punto R, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Lo que vamos a ver, vamos a llegar a una expresión diferencial para la divergencia del campo vectorial F, mi punto R, a partir de la expresión integral, en términos de el límite, límite de este cociente que tiene que ver con el flujo del campo vectorial a través de una superficie muy pequeñita. Entonces, como lo quiero calcular en coordenadas cartesianas, pues ponemos una superficie que es un cubo con volumen igual a el producto de los lados, ¿verdad? De cada uno de los lados del cubo, la longitud de cada lado, delta x por delta y por delta z, y la superficie de ese cubo, pues es la suma de las superficies de las tapas, ¿verdad? Que son 6, ¿verdad? 2 que tienen área delta x por delta y, que son la inferior y la superior, 2 que tienen área delta y por delta z, que son la derecha e izquierda, y 2 que tienen área delta x por delta, ¿qué? Por delta z, que son la frontal y la trasera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es este flujo, que es la integral del campo vectorial punto ds a través de este cubo, lo descompongo en el flujo a través de cada una de las tapas, la derecha, la izquierda, trasera, delantera, superior, inferior. Y bueno, acuérdense, o sea, para calcular el flujo a través de la tapa, por ejemplo, derecha, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ver cuánto vale el campo vectorial F en el centro de esta tapa, que es en el punto x más dx, delta x, y más delta y sobre 2, z más delta z sobre 2, ¿sí? Como se muestra aquí. Entonces evalúo el campo vectorial en ese punto y lo multiplico producto punto a el diferencial de superficie de esta tapa, que este diferencial de superficie va de adentro hacia afuera, va en la dirección del vector unitario y, como se muestra aquí, y el área pues, es delta y por delta z, ¿sí? Y así lo voy haciendo para la izquierda. Para la izquierda, se dan cuenta, en la dirección del vector diferencial va hacia el lado contrario, en sentido contrario, porque va hacia afuera, es en la dirección de menos i, por eso aquí pues un signo menos, pero el área es la misma, ¿va? Delta y por delta z. Y así se va haciendo para cada tapa. Hacemos el producto punto. El producto punto de este campo vectorial, que está expresado en términos de los vectores unitarios de esta manera, hacer el producto punto con el vector unitario y, pues estas componentes, el producto punto se hace cero, ¿no? Esas componentes, solo me queda la componente x, ¿sí? Aquí, para la tapa derecha y para la tapa izquierda me queda nada más la componente x del campo vectorial F. Para la tapa trasera y delantera me queda la componente y. Y para la tapa superior e inferior me queda la componente z, ¿sí? Porque hay que multiplicar por el vector unitario k. Bueno, aquí continúo calculando el flujo. Entonces aquí tenemos la expresión para el flujo en cada una de las tapas, los 6 flujos. Y ahora lo que hacemos es un desarrollo en series de Taylor a primer orden para calcular cada una de las componentes, ¿verdad? En cada uno de los puntos en el centro de las tapas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la componente x del campo vectorial en la tapa derecha, que es en el punto x más delta x, y más delta y sobre 2, z más delta z sobre 2, es lo que vale la componente x del campo vectorial f en el punto x, y, z, más la parcial de fx respecto a x por delta x, lo que nos estamos moviendo, ¿sí? En la dirección x,
más la parcial de fx respecto a y por delta y sobre 2, más la parcial de fz por delta z sobre 2. Y así lo vamos haciendo para la tapa izquierda, para la tapa trasera, para la tapa delantera, para la tapa superior, la tapa inferior. Aquí tengo los 6 que tengo aquí. Ahora restamos, ¿verdad?, el flujo sobre la tapa derecha menos el flujo sobre la tapa izquierda. Entonces se cancelan estos términos, este menos este me da 0, este se cancela con este se cancela con esto. Entonces de esta resta me queda nada más este término, que es la parcial de fx respecto a x por delta y por delta z. Entonces me queda esto, ¿no? Y así cuando hago esta resta, me queda simplemente la parcial de fy respecto a y por delta x, delta z. Cuando hago esta resta, me queda la parcial de fz respecto a z por delta z, delta x, delta y. Voy a continuar aquí, en la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que el flujo a través de este cubito, pequeñito, es esto. Factorizo, esto que está aquí es el volumen, ¿verdad?, encerrado por el cubito, el volumen del cubito. Entonces el flujo es esto, lo factorizo, lo meto en la definición de la divergencia, que es el límite de este flujo, entre Bs. A sustituir me queda esto, entre Bs, que se cancela el volumen. Entonces el límite pues, es simplemente la parcial de fx respecto a x más la parcial de fy respecto a y más la parcial de fz respecto a z. Por lo tanto, entonces la divergencia es esto. Ahora, pero esto es el operador gradiente, Nabla, ¿sí?, que es un operador diferencial, que son sus componentes, x, y z. Si lo aplicamos producto punto al campo vectorial f, pues me queda precisamente esto que tenemos aquí, ¿no?, la derivada componente a componente, y eso pues es igual al límite, ¿verdad?, a este límite del flujo por unidad de volumen. Por lo tanto, entonces la ley de Gauss en forma diferencial la podemos expresar ya explícitamente en términos de la divergencia ya, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, que me dice que el flujo de campo eléctrico por unidad de volumen saliente o entrante de un punto, que la divergencia es igual a la densidad volumétrica de carga en ese punto entre epsilon 0. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termino este video. Hasta luego.